Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y a mí me gusta escribir. Hola, yo soy Pame Jiménez y nunca he escrito como Ángela. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Hoy tenemos un programa muy especial porque tengo que hacer la confesión que hace unas cuantas semanas, casi como un mes, una cosa así, me uní a un taller literario. Es la primera vez que me uno a un taller literario y entonces venimos a hablar precisamente de este que se llama Taller Literario 13013, y por eso hoy nos acompañan dos de las tres personas que se encargan de liderar o de guiar ese taller. Entonces le damos la bienvenida a Daniel Garro y también a Amanda Sánchez. Bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Y ya con eso entonces vamos a empezar. Vamos a hacer una pausa y les vamos entonces después a explicar qué es el taller 13013. Tenemos muchas preguntas, quién sabe si todas las vamos a poner, pero vamos a sacarles el jugo a estos dos. Ñaca. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero, y yo quiero empezar por lo básico, porque por ejemplo yo nunca he estado en un taller literario. Entonces, ¿qué es un taller literario y qué actividades se realizan? ¿Cuál es la dinámica? Como para ir también todas y todos estar como en la misma página, pues. Bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy Daniel Garro, es mi segunda vez en este programa, sí, aunque cierto. Ya desde hace años que conozco a Ángela, no es para nada la primera vez que me entrevista. Ya hemos colaborado varias veces y bueno, muy contento de estar aquí otra vez. Y bueno, he de decir que es mi primera experiencia también en talleres literarios. Yo nunca fui a ningún taller literario. Una que otra vez fui como invitado, pero nunca había participado en un taller literario, mucho menos había dirigido uno. Bueno, esta iniciativa del Taller y Club Literario de Ciencia Ficción, Terror y Género Fantástico 13013, ese es el nombre completo que incluso a mí me cuesta acordarme, pero bueno, ese es el nombre completo. Es una iniciativa que tuvimos Daniel Figueroa Arias y yo el año pasado. Nuestra primera sesión fue en enero del año pasado. Está nuevito entonces. Sí, llevamos un año y pues 4 meses es lo que llevamos en el taller, ¿verdad? Y Amanda se nos unió como, bueno, ella siempre ha estado de alguna forma vinculada al taller, pero ya formalmente como facilitadora o codirectora del taller se nos unió hace como un mes. Ah, súper. Sí. Súper. Y bueno, ya para aterrizar en la pregunta de qué es o debería ser un taller literario, yo siempre hago esa diferencia, lo que es o lo que debería ser. Pues debería ser un espacio participativo de aprendizaje, aprendizaje grupal, donde se leen textos literarios. En este caso es un club de lectura también, es mitad y mitad. Ah, cool. Por supuesto que lo principal son los trabajos de tallereo de los textos de los participantes, pero se dedica gran tiempo a lo que es la lectura de obras literarias ya publicadas, clásicos o de autores contemporáneos, por decir, obras ya publicadas, ¿verdad? Y la idea es que sea un espacio colaborativo donde se leen los textos de las personas que forman parte del taller, se leen, se comentan, se hacen observaciones para mejorarlos y además se llevan procesos de aprendizaje como conversar sobre ciertos temas que tengan que ver con literatura, se dan mini charlas sobre temas específicos que tengan que ver con la literatura y en este caso pues con lo que es el centro del taller, que es el género fantástico, ¿verdad? Ciencia ficción, terror y género fantástico, la narrativa en prosa de esos géneros. Justo iba a preguntar, entonces, porque nos decías que es club de lectura, ¿las lecturas también responden a esos géneros o no? Es como más abierto, por decirlo de alguna forma, cuando leen libros de otros o de otras. Bueno, sí, las lecturas responden a los géneros que estamos trabajando, ciencia ficción, terror y fantasía, y hacemos el ejercicio de que cada quien lo lea en su casa, vaya teniendo sus impresiones. Tenemos un grupo de WhatsApp donde van compartiendo lo que van sintiendo de los textos, y luego en la sesión tenemos varias partes, ¿sabes? Que cada quien comenta lo que pensó, lo que le llamó la atención, y también nosotros explicamos algunos elementos que ellos deberían observar
para poder después tal vez imitarlo o usarlo como una guía. Entonces, por ejemplo, cómo usa la cronología de los eventos, claro. Cómo utiliza el narrador, cómo hace el desarrollo de los personajes y otros. Entonces, también les enseñamos un poco como a saber qué observar en estos textos que les pueda servir y también observar cosas que no les pueda servir. Que ellos digan, no, a mí esto no me gusta, esto yo no lo haría, o tal vez sí. Entonces tenemos discusiones varias, tanto la parte como técnica de los textos, pero también el fondo y lo que vamos sintiendo como lectores de cada texto. Tal vez también antes de entrar un poco más en el taller literario 13013, cabe hacernos la pregunta de qué otros talleres costarricenses existen y si los conocen y cuáles son, digamos, como las características para saber qué es lo que diferencia al taller 13013 de los otros espacios que existen en el país. Bueno, talleres literarios ha habido muchos, yo conozco varios, están los del PIAM, de la UCR, hay uno también de la UCR, pero ya pues es conformado por otro grupo de personas. Hay varios talleres de mujeres, por ejemplo el que dirige doña Aurelia Dobles. Hay numerosos talleres. Hay algunos incluso bastante antiguos, como el grupo Poiesis, que es dirigido por Ronald Bonilla. Ese ya tiene bastantes años. Está Los Hijos de Caín en Cartago. En fin, hay muchos otros. Ahorita no se me vienen a la mente más nombres, pero sí, en el mapa pues hay varios talleres. Bueno, el de Adriano Corrales, que nuestro colega Figueroa perteneció al taller de Adriano Corrales. Miércoles de Poesía, que Figueroa también estuvo ahí. Siempre hacemos el chiste de que no me lo imagino escribiendo poesía, pero bueno, él estuvo ahí en ese taller, en fin. Y con respecto a esto justamente del taller de poesía, bueno, eso nos lleva a decir que gran parte de los talleres del país han sido de poesía, justamente. Muchos, pues, bueno, no me atrevo a decir que muchos. Ciertos talleres dicen que incluyen también narrativa, pero en realidad terminan siendo fundamentalmente de poesía. Entonces, esa es una primera diferencia en el caso nuestro, que nosotros estamos enfocados totalmente en narrativa, en prosa. Ok, no vemos ningún otro género, ni poesía, ni teatro. Es fundamentalmente de narrativa en prosa. Cuento, novela corta. Esa sería la primera diferencia. Y la segunda diferencia es, por supuesto, la temática, que estamos enfocados 100% en género fantástico y sus géneros afines, ¿verdad? Esa sería como la otra gran diferencia. ¿Cómo también diseñan las sesiones, verdad? Porque claramente tiene que haber una parte, bueno, ya nos contaron que hay una parte de análisis y de lectura de otras obras, pero también tienen que ver un poco la teoría literaria, ¿verdad? Pero también está la parte creativa. ¿Cómo, digamos, que equilibran todos esos factores para desarrollar cada una de las sesiones de los talleres, de los espacios? Sí, en efecto trabajamos un poco de todo y la parte complicada es poder agendar todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque hay muchísimos textos que quisiéramos leer, hay muchísimos textos que nos llegan de los participantes que quisiéramos poder tallerear en sesión. Y demás, también tenemos actividades extra, como hace poco que hubo la presentación de la novela de Figueroa. Y también pronto vamos a tener otra presentación de un texto de Alexander Obando, etc. Entonces intentamos como, ¿verdad?, meter todo esto en agenda. Sí, por ejemplo, los temas más técnicos en realidad van surgiendo de las mismas preguntas que hacen los participantes. Cuando vemos que no tienen claro, por ejemplo, la diferencia entre novela, cuento, si es solo por extensión o si también tiene que ver contenido, forma, etc. Entonces nosotros vamos tomando nota y después hacemos como unas charlas con esta parte más como técnica, educativa, etc. Pero siempre sí tenemos una primera parte de la sesión que es como la teoría o el texto que hayamos leído todos ya publicado, y la segunda parte es el tallereo, que entonces llevamos el texto de algunas de las personas que están en el taller, lo leemos o se lee en la casa dependiendo de la extensión, lo analizamos, comentamos, hacemos sugerencias, la gente se hace debates, ¿verdad?, que entendieron, etc. Entonces sí es complejo intentar hacer todo lo que queremos hacer porque los participantes son muy activos y tienen muchísimas dudas, surgen muchísimos temas en las sesiones. Entonces sí es un desafío hacer todo lo que queremos, pero ahí hemos ido lográndolo y es una conversación entre los dos Danieles y yo
de estarlo poniendo en agenda y ver cómo logramos encontrar un equilibrio. A veces depende, por ejemplo, si hay certámenes, le damos prioridad a los textos que van para certamen, entonces eso nos cambia la agenda. Y si vienen autores invitados también, eso por supuesto se le da prioridad a la fecha que ellos puedan. Entonces sí, es mucha logística por ahí. Claro, y tengo una pregunta y es, por ejemplo, yo escucho del grupo y digo, wow, yo quiero participar y tal. ¿Tengo que cumplir con alguna serie de requisitos o tengo que tener un texto ya en mente o no tengo nada escrito y es la primera vez que me quiero poner a experimentar? Y si vieron algo que una duda que yo tengo y que ya tocaron en otros espacios, ¿verdad? Creo que tal vez son como preguntas que puede tener alguien que nos está escuchando y quisiera que ustedes nos respondieran un poquito sobre cómo involucrarse. Pues no, requisitos no hay. Puede participar prácticamente cualquier persona. De hecho, es uno de los retos justamente del taller, que llegan personas de muy diferentes condiciones, edades, opiniones, formaciones, así como tenemos personas con formación en filología, en lingüística, en literatura. Tenemos también personas pues que no, o sea, su formación va totalmente por otros lados. Tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos personas sin oficio conocido. Tenemos floristas. Tenemos wow, es súper diverso. Florista. Tenemos otro compañero del cual no se sabe absolutamente nada, salvo que el abuelo vende un café exquisito y entonces le compramos café siempre. Tenemos personas que saben muchísimo de todos estos géneros, de la ciencia ficción, del terror, se saben los subgéneros, se saben así enciclopédicamente títulos de libros, de novelas, de películas, de series, etcétera, de autores y demás, así como tenemos personas que pues no saben casi nada de eso. Entonces hay que como que ir nivelando los conocimientos. Y a veces si por ejemplo los que tenemos formación en lingüística, en literatura, salimos con terminología muy técnica o con conceptos muy avanzados, entonces más bien ahí tenemos que adaptar y bajar un poquito para ilustrar a los que no tienen esa formación, ¿verdad? O de pronto el que tiene formación en informática empieza a hablar de la inteligencia artificial, ¿verdad? Todo un temazo en lo que es ciencia ficción, pero nos deja desconcertados con la terminología técnica y no entendemos lo que dijo, ¿verdad? Pero entonces por ahí se va. Y sí, efectivamente no hay requisitos, más que todo no hace falta que tengan un texto que quieran tallerear. Es más, valga recordar que es club de lectura también, entonces incluso pueden unirse personas que no necesariamente quieran escribir, sino nada más comentar, leer y comentar, también se vale. Y tenemos algunas personas así que no escriben y en realidad solo comentan y aportan con sus comentarios. Y bueno, que también pues tengan el deseo de seguir pues las características de este taller, que es presencial estrictamente, no tenemos sesiones virtuales, es gratis, nos reunimos en el Centro Cultural de España. Entonces bueno, está ese compromiso de que es presencial y hay que ir jueves de por medio, 3 horas para estar ahí participando en el taller, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita y ya volvemos aquí en Página Cero. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitad directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Estamos hablando sobre el taller literario 13013 y nos acompaña Daniel Garro y Amanda Sánchez.
Ustedes estaban hablando ahora sobre las diferentes características de las personas que conforman este taller, pero también ustedes tienen unas formaciones particulares, en el sentido de que, bueno, sí, Daniel es filólogo, no me queda así 100% claro. Amanda, sé que es formación... No formal y lingüística. Sí, eso. Qué pereza con vos, Pamela, qué mal me caes. Quisiera saber cómo es que influye la formación académica en literatura en la forma en que facilitan el taller. Bueno, en mi caso yo soy lingüista y también tengo una licenciatura en educación no formal. El taller es un espacio de educación no formal. Entonces, lo que nos preguntaban antes, ¿qué pasa si llegan personas nuevas y esos conceptos ya los hablamos, etcétera? Un espacio de educación no formal nos permite tener esta flexibilidad de currículo y revisar temas, revisar conceptos, devolvernos. No es una línea recta, digamos. Entonces, se va como atendiendo las distintas necesidades de las personas que llegan. Entonces, esa sería la parte de educación no formal que tiene este taller. Y por otra parte, yo hice una maestría en literatura y entonces, a pesar de que es literatura francesa y puede ser bastante distinto a lo que hacemos en el taller, en realidad las bases del estudio literario son parecidas. Y en mi caso, yo no escribo ciencia ficción, género fantástico o terror, pero sí he leído bastante y puedo como aportar desde esta parte de la teoría, de la congruencia de los textos, de la importancia de afianzarse en el género, de posicionarse, de la literatura costarricense y qué deberían aportar los escritores a la literatura. Eso sería por mi parte. Luego, Daniel Figueroa tiene una formación bastante distinta porque él es ingeniero y también estudió filosofía, pero lleva muchísimos años en esto de la literatura, entonces... Es interesante porque su formación literaria ha sido distinta a mi caso, que ha sido propiamente en la universidad. ¿Y Daniel? Bueno, en mi caso yo soy pues filólogo eminentemente, aunque mi actividad laboral está dedicada totalmente a la edición de libros, entonces más que la corrección de estilo, trabajo fundamentalmente en la edición de textos. Y bueno, Ángela conoce parte del proceso, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de editar un libro de ella en nuestra editorial. Yo trabajo en la editorial de la UNED. Vamos a ver cuándo sale. Exactamente, ¿no? Ya pronto, ya casi. Y entonces yo, aunque estudié filología, pero no soy tan teórico realmente. No soy de armarme con mucho concepto teórico a la hora de observar o analizar o comentar un texto, sino que lo mío es más como, según lo que leo, pues observar, por así decirlo, las buenas prácticas y las malas prácticas, lo que funciona, lo que no funciona, lo que queda lindísimo, lo que no queda tan bien, y de alguna forma pues asimilarlo yo como escritor y enseñarle a la gente del taller a asimilarlo ellos también, ¿verdad? Han dicho que es un grupo, digamos, muy diverso. A mí personalmente, por ejemplo, a mí la fantasía me cuesta mucho leerla. Y la ciencia ficción también, no es como los géneros en donde yo me siento más como cómodo, por decirlo así. ¿Cómo pueden hacer la selección de libros por leer, por ejemplo, y así, si existen libros de ciencia ficción, por ejemplo? Yo el primer libro de ciencia ficción que leí fue a Úrsula y se las trae, es fuerte, y lo disfruté mucho, muchísimo, pero fue tortuoso un poco el inicio. Entonces, ¿cómo encontrar como un balance para que todas las personas también se sigan enamorándose de esos géneros, ¿verdad? Y que no sea tortuoso para ninguna de las dos partes, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo creo que justamente la respuesta es la variedad. Hemos leído bastantes cosas muy diferentes, desde clásicos hasta contemporáneos, desde literatura anglosajona hasta literatura latinoamericana. Y pues unas cosas les han gustado más que otras, unas cosas, algunos dicen que les fascinaron, otros dicen que no, otros ni siquiera quisieron leerlas, en fin, las reacciones son también igualmente variadas. Leímos a Ursula K. Le Guin, ¿verdad? La novela Los Desposeídos, hemos leído autores costarricenses, hemos estado leyendo autoras latinoamericanas como Amparo Dávila, como Mariana Enríquez. Ahora les tenemos por ahí asignadas las lecturas del libro de cuentos de Alexander Obando, Teoría del Caos, que eso sí que va a ser un reto en todo sentido. Alexander Obando es un autor sumamente desafiante en lo moral, en lo ético, en lo literario, lo estético, es decir, es increíble Alex Obando, y ahí esperamos reacciones de todo tipo, ¿verdad? En el taller. Y también tenemos por ahí la lectura de Cadáver Exquisito
de Agustina Basterrica, otra novela desafiante, pero literariamente muy rica y de la cual se puede aprender mucho. Lo estamos usando casi como un texto prácticamente didáctico en el taller, del cual sacamos ejemplos y constantemente. Y bueno, eso es a lo que le apostamos, ¿verdad? A la variedad. Qué interesante, porque por ejemplo, yo les acabo de decir que no me gusta mucho la ciencia ficción y el terror y tal, pero ustedes empezaron a decir nombres de autoras y libros y yo dije, yo lo leí. O sea, por ejemplo, en este hogar se idolatra a Mariana Enríquez, o sea, diosa suprema, ¿verdad? Y además, cada vez exquisito es una de mis lecturas pendientes, que le tengo mucho susto, por cierto, a entrarles el libro, pero es uno de mis... ¿Cómo se dice? Lista por leer de libros. ¿Y lo tenés ahí arriba? No lo tengo, no lo he comprado por lo mismo. Qué madre, se le iba a pedir prestado para no comprarlo yo. Es que también, qué difícil situación, pero bueno. Pero también está súper bonito profundizar incluso en cómo lo manejan y tal, porque puede ser que uno como me pasa a mí en muchas ocasiones, se desligue de tal vez concepciones erróneas de lo que es tal o cual género, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que ahorita, particularmente... hay mucha combinación de géneros incluso, no hay como, ¿verdad? No se puede etiquetar las cosas en una sola etiqueta, valga la redundancia. Entonces, me parece súper interesante además, qué chiva. Anuado a lo anterior, ¿verdad? Con estas lecturas, pero también con la formación profesional de las personas que participan, tanto ustedes como los que estamos ahí aprendiendo a escribir, ¿qué retos encuentran ustedes cuando se está enseñando escritura creativa en un entorno que no es académico, que como bien dijo Amanda, es un espacio de educación no formal? Para mí el principal reto que encuentro en la gente es la ausencia de la lectura. Para poder escribir hay que leer muchísimo. Entonces a veces llegan personas que no han leído tanto y empiezan a escribir y son cosas que a nosotros nos parecen evidentes porque lo hemos leído muchísimo. Entonces eso es algo con lo que es difícil, ¿verdad? Entrarle, poder explicarles cosas que en realidad es con la práctica de la lectura. Ese es un enorme desafío que no necesariamente tiene que ver con academia, porque muchísima gente lee montones sin necesidad de pertenecer a la academia. Yo diría que ese es el principal reto que tenemos y por eso es que insistimos tanto en las lecturas. Y a veces nos pasa que sí, que gente que nos dice, uy no, ese texto está terrible, no lo puedo leer. Pero bueno, lo iniciaron y ya tienen curiosidad. Y el siguiente sí lo leen y más bien el siguiente lo leen primero que todos los demás. Y entonces andan súper felices por lo que leyeron y les encantó y ya quieren buscar más de la misma autora. Entonces, por eso es que insistimos tanto en la lectura. Pero sí, es un desafío poner a la gente a leer e intentar enseñar cosas que nosotros no necesariamente las aprendimos en una clase, sino nada más leyendo repetitivamente todos los textos que nos encontramos. Para mí ese es uno de los desafíos del taller. Sí, ciertamente, yo justo iba a mencionar eso, ¿verdad? Que ese ha sido uno de los principales retos, incentivar esta práctica de la lectura e incentivar la creación de un hábito de lectura, ¿verdad? Porque a veces dejamos la lectura de un libro que tal vez uno dice que no debería ser tan difícil de leer ni tomar tanto tiempo y hay gente que nos dice que no le da tiempo, ¿verdad? Que ni siquiera van a hacer el intento porque simplemente no les da tiempo. Si les decimos vamos a comentarlo dentro de 2 semanas, entonces nos dicen no, es que en 2 semanas no lo puedo leer, es imposible, es demasiado grande, y uno, bueno, considera que no es así, que no es una lectura tan exigente como para decir eso, pero pues sí, ha sido un trabajo en ese sentido e inculcarles que la escritura no solo el hábito de lectura, sino que la escritura es un hábito o más bien un aprendizaje de toda la vida. Tratar de combatir, eso es lo otro, este ritmo que tiene la época actual de que todo tiene que ser ya, tengo que publicar rápido porque todo el mundo ya está publicando, ya todo el mundo está figurando en redes sociales, entonces ya me quedé atrás y necesito publicar pero rápido, ¿verdad? Y pues quieren escribir sin estar debidamente preparados para escribir, quieren escribir sin haber leído lo suficiente, sin tener el desarrollo, la madurez suficiente para publicar, y entonces más de una vez hemos tenido que pues aplicarles un cierto freno a esas inquietudes por publicar, ¿verdad? Quieren irse demasiado pronto al acto de publicar y todavía no han tenido el aprendizaje para escribir algo que sea publicable, ¿verdad? Justo hablando ahora sobre el rol que tiene la lectura, ¿verdad? También en el desarrollo de la escritura como tal. Tal vez podríamos abordar eso un poco, porque no necesariamente quiere decir que es escribir o leer para escribir igual que tal, sino es para buscar la voz
narrativa propia, ¿verdad? Entonces tal vez podríamos como hablar un poquito sobre eso, la importancia de conocer diferentes textos para poder encontrar la propia voz narrativa. Sí, es que eso es lo que yo decía hace un rato, con esto de las buenas prácticas y las malas prácticas, es decir, no es que uno lee para imitar o mucho menos plagiar, ¿verdad?, a otros autores, no, uno lee para aprender lo que se puede hacer, lo que se suele hacer, uno lee para mapear los autores, los libros y saber en ese mapa dónde está uno, para no inventar el agua tibia, básicamente, para no repetir cosas que ya otros autores dijeron 1000 veces en 1000 montones de formas. También pues para aprender la variedad de posibilidades estéticas que tiene la narrativa, porque una cosa que yo he notado es que hay personas que cuando se topan con algo particularmente disruptivo, raro, original, extraño, se sorprenden y parece como que no tenían noción de que algo así se pudiera hacer, ¿verdad? Mientras que para uno que ya tiene esa experiencia lectora, pues uno sabe que en realidad es un tipo de experimentación relativamente común. Entonces, pues también para que tengan ese panorama de todo lo que se puede hacer en narrativa y que no todo es fórmulas comerciales o lo que dicen los manuales, por ejemplo. Yo a esto de la lectura podría agregar que en Costa Rica pasa algo. Cada cierto tiempo sale algún maecillo que escribió un texto y dice: yo escribí la primera novela de ciencia ficción de Costa Rica. Yo soy el primero en hacer género de terror en Costa Rica. Yo soy el primero en tal, el primero en otro. Y eso es bastante vergonzoso. Cuando nosotros lo escuchamos, da como esta pena ajena, ¿verdad? Por favor, lean, infórmense del género, infórmense de la literatura costarricense. Y eso es algo que yo les repito a los participantes del taller. Cuando ustedes salgan publicados, van a ser escritores costarricenses. Por más que la gente se pelee, a mí no me gusta que el costumbrismo, no me gusta lo que se escribe, no me gusta. Al final, usted también es parte de la literatura costarricense. Entonces tenemos como esta deuda, esta obligación de leer a los que han venido antes, conocer la historia de nuestro país, conocer la historia de quienes han escrito. Por ejemplo, en Costa Rica pasa algo que no pasa en otros países latinoamericanos, y es que las principales obras de ciencia ficción han sido escritas por mujeres. Y eso no es tan común, que el siglo pasado, a mitad de siglo, hubiesen mujeres escribiendo ciencia ficción y publicadas. Eso no se ve en todos los países de Latinoamérica, y eso es algo que tenemos que conocer, y sobre todo si queremos pertenecer al grupo de escritores que publican ciencia ficción, terror y género fantástico. Es una responsabilidad de informarse y entonces leer a los que han venido antes, y después no salir diciendo yo soy el primero en hacer esto, porque no, ha habido camino y es una responsabilidad conocer a los anteriores. Entonces hay que leer mucho de todo, pero literatura costarricense. Yo a eso quiero agregar algo que se nos fue a Pamela, se nos fue a Daniel, y se nos fue a Amanda, y se nos fue a mí. Y es que el nombre del taller precisamente también está rescatando esta historia. Daniel, adelante, explíquelo. Sí, bueno, este extraño nombre del 13013 hace referencia justamente a un cuento que se llama El número 13013, que es escrito por León Fernández Guardia, un autor que, bueno, por 1000 razones distintas pasó un poco inadvertido, quedó a la sombra de su hermano mayor, Ricardo Fernández Guardia, quedó a la sombra del papá de ellos, León Fernández, que tras de todo se llama igual, entonces, y también fue un intelectual destacado en su época, entonces... Yo pensé que era la misma persona. No. Bueno, ahí está un ejemplo, sí. El que conoce el nombre León Fernández cree que es el papá y no el hijo. Es decir, Leoncillo quedó, bueno, relegado. Y León Fernández fue el primer autor costarricense que escribió durante un lapso de varios años varios cuentos en forma consistente de género fantástico, con diferentes matices, unos policíacos, más de misterio, sobre todo góticos, más de terror, otros más de lo sobrenatural, incluso algunos relatos que se pueden considerar de ciencia ficción. Aunque en ese entonces, estamos hablando de la primera década del siglo XX, en ese entonces no estaba acuñado el término ciencia ficción ni estaba conceptualizado. Hoy podemos ver que por el tratamiento que se le da a los temas se pueden considerar de ciencia ficción. Y el número 13013 es uno de esos cuentos de León Fernández Guardia que se puede considerar de ciencia ficción. Él tiene otros que también
con el mismo criterio pueden ser también de ciencia ficción. Entonces, el nombre de nuestro taller es una especie de tributo a este escritor, a León Fernández Guardia, tan olvidado en nuestras letras, y que bueno, estamos haciendo el esfuerzo de rendirle homenaje y rescatarlo un poco del olvido. Yo he de confesar que si no hubiera sido por el investigador José Ricardo Chávez, yo no sabría tampoco nada de León Fernández Guardia, porque fue José Ricardo Chávez, un investigador que se ha dedicado, ha hecho carrera, ¿verdad? Investigando la literatura fantástica costarricense. Fue él el que recopiló por primera vez en la historia los cuentos de León Fernández Guardia y los publicó en formato de libro. Eso nunca se había hecho. Ni siquiera el propio León Fernández Guardia publicó en formato de libro en su época, en vida. Él no lo hizo. Él solo publicó en revistas. La primera vez que se publicaron sus cuentos reunidos en formato de libro fue con esta compilación que hizo José Ricardo Chávez en el año 2017. Imagínense, 2017, hace poquito, hace nada, ¿verdad? Un autor que estaba olvidado, que no aparece en las historiografías de la literatura costarricense. Uno ve los principales tratados de historia de la literatura nacional, no aparece para nada. Aparece el hermano, aparece el papá, pero no aparece él, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra conversación sobre el taller literario 13013 con Daniel Garro y Amanda Sánchez. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20.000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía de Página Cero. Hoy estamos entrevistando a Daniel Garro y Amanda Sánchez. Ambos son facilitadores del taller literario 13013, porque lo que nosotros hacemos es que en la segunda semana del mes tenemos un invitado de cosecha tica, entonces hablamos sobre literatura costarricense. Y en este caso en realidad estamos hablando sobre un taller literario en Costa Rica, no sobre una persona escritora en específico, sino como en varios. Y nos surge entonces ahora la duda sobre este grupo y la comunidad que se genera a partir del grupo como tal. Entonces quisiéramos saber qué tanto impacto ha tenido esta dinámica de grupo en el crecimiento de cada una de las personas que forman parte de él. Bueno, quisiéramos pensar que ha habido un impacto importante ya en algunos de ellos. Hemos notado cómo efectivamente algunos van mejorando mucho lo que escriben, a tal punto que ya están cerca de un nivel en el que pueden publicar, incluso, ¿por qué no?, aspirar a algún certamen, algún premio literario. Algunos de ellos incluso ya escriben también, aún antes de pasar por el taller, ya escribían también, que nos preguntamos, bueno, ¿por qué no han publicado? Otros ciertamente ya tenían experiencia antes de entrar al taller y, bueno, han aportado esa experiencia y creo que también han tenido su crecimiento. Un caso así es el de Pablo Delgado,
que él ya había publicado antes de entrar al taller, ha formado parte del taller, tallereamos creo que un par de textos de él. Y bueno, recientemente ganó el premio de literatura infantil de la EUNET. Entonces, bueno, otros de ellos han sido incluidos en revistas, han participado en convocatorias y han sido incluidos en revistas, sobre todo fuera del país, que es donde hay más revistas. Revistas literarias, quiero decir. Aquí a lo interno del país es muy poco lo que hay de revistas. Fuera del país hay varias y bueno, ya varios de ellos han logrado publicar fuera del país en modo de revista. Así que pues esperamos que efectivamente haya un crecimiento en ese sentido. También algunos de ellos nos han dicho, bueno, que qué buenas lecturas les hemos recomendado, que no se imaginaban, por ejemplo, una novela como Cadáver Exquisito, que les ha gustado mucho, en fin. Esperamos que haya ese pues crecimiento de parte de ellos. Sí, y en temas como de comunidad también hemos visto que se ha hecho al final un grupo muy bonito, que es muy diverso y que nosotros a veces vacilamos. Probablemente estas personas no serían amigos si estuvieran en otros contextos, ¿verdad? Pero ahí en el taller de alguna manera ha funcionado esta variedad de personas, de personalidades, de dónde vienen, qué saben y demás. Y se ha hecho un grupo muy bonito. Y más bien nos pasa que, por ejemplo, el grupo de WhatsApp es una cantidad interminable de mensajes diarios. Yo me distraigo un día y tengo al final del día 900 mensajes. Fácil. Yo tengo que admitir que yo los tengo silenciados porque yo, sí. Pero sí reviso, pero yo sí los tengo silenciados porque si no me distraigo en el brete. Sí, es complicado. Bueno, y a veces se ha calentado un poco el ánimo en el chat de WhatsApp. Porque, bueno, cuando se trata de género fantástico y creo yo que sobre todo en la ciencia ficción, que roza muchas veces con la política y con temas sociológicos, pues inevitablemente se cae en debates sobre todo de la política, ¿verdad? Que es un tema tan álgido y más en esta época y, bueno, los ánimos se calientan un poco y una que otra vez ha habido que hasta moderarlos en ese sentido, pero bueno, por el momento va saliendo bien todo y sí, ya vemos cómo el grupo va haciendo amistad, ¿verdad? Ya hay amigos en el grupo, ya no solo compañeros de taller, sino amistades que se han formado ahí, ¿verdad? Bueno, yo personalmente creo que en este contexto social, que estamos como sociedad tan polarizados, ese tipo de espacios son todavía más relevantes, ¿verdad? De buscar como puentes de diálogo entre personas con diferentes criterios, porque al fin no hay dos personas que piensen igual, ¿verdad? Y justo pensando un poco en esta dinámica de que somos, ¿verdad?, seres humanos con talentos, pero también con sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo manejan el tema de las críticas? Para que no se sientan también como personales, sino que también sea un espacio seguro, donde haya crecimiento mutuo y no otros espacios donde a veces se peca de destrucción de yo escribo perfectamente y usted escribió una basura, ¿verdad? Y se generan como, de nuevo, estas polarizaciones que al fin y al cabo terminan destruyendo, ¿verdad? Y no construyendo, como en este caso, personas costarricenses que quieren escribir. Bueno, y no sé si hay de otras nacionalidades también. Sí, eso definitivamente es un desafío porque nos toca como facilitadores confrontar a personas y pedirles que le bajen a ese tipo de comentarios. Y como es un espacio completamente libre, gratuito, fácilmente estas personas nos pueden decir, ¿sabe qué? Me voy. Si no le gusta lo que opino, me voy. Y está bien. Entonces sí hemos buscado maneras, ¿verdad? Sobre todo como repetirlo en general a todos al inicio de las sesiones por mensajes. Recuerden el respeto, recuerden que los textos, lo que estamos aquí comentando es el texto y no a la persona. Y también viceversa, hemos notado que hay personas que se toman muy mal los comentarios y que tal vez el tema que escribieron tiene que ver tanto con un tema íntimo de estas personas que entonces criticarle el texto es como criticarlos a ellos. Y eso es algo que también pues comentamos un poco más de manera general, como recuerden que hay que aprender a separar estas cosas, que por supuesto es un desafío porque todos somos adultos y normalmente uno llega a estos espacios educativos y espera que cada quien, ¿verdad? Ya pueda contener ese tipo de emociones, ya se haya trabajado, sí, pero sí es un desafío. Por dicha no hemos tenido así como mayor conflicto, pero sí varias veces hemos tenido que recordarles que le bajen un par de rayitas, sí. Sí, bueno, incluso nosotros por eso también tenemos una especie de principios. De hecho se llama así, es un documento de principios del taller. Tenemos un manifiesto del taller y hasta tenemos por escrito el procedimiento.
Y ahí se enfatiza mucho esto de que las críticas son al texto, no a la persona. Y que a su vez la persona autora tiene que tomarlas como eso, como críticas, llamémosle, no sé si decirles profesionales, pero llamémosle objetivas, dirigidas al texto, no dirigidas contra ella. Y enfatizamos aspectos como por ejemplo que a fin de cuentas, entre un grupo de varias personas que pueden hacer diferentes observaciones, el autor toma lo que le parece bien y lo que no está obligado a tomarlo. En ese sentido, no tiene que sentirse nunca la persona obligada a cambiar lo que se le está sugiriendo que cambie, ni tiene que estar obligada a, por ejemplo, a escribir igual a como escribe otra persona o a escribir a como escribe el facilitador, que eso es algo que pasa en muchos otros talleres, que en realidad el facilitador o director lo que quiere es que los demás escriban como él. Y no, la idea es que el autor vea lo que se le comenta y lo que cree que tiene que tomar lo toma y lo que no. Es un poco como yo que estoy en el ámbito de la edición, Ángela sabe, ¿verdad? Que ya trabajamos editando un libro. Uno le hace observaciones al autor, le hace sugerencias, pero el autor no está obligado a hacer esos cambios. La mayoría de las veces los autores hacen los cambios, por ejemplo, que uno le sugiere. Algunas veces dicen, no, yo creo que en realidad así como está bien. Y yo, ok, está bien, ¿verdad? No está obligado. Y al final siempre se logra llegar a acuerdos con el autor sobre los cambios que se hacen. Entonces es una dinámica parecida, ¿verdad? Aparte ya de eso, muchacho, es que se me olvidó el nombre, Pablo Delgado. Sí, es que sí recuerdo de él no leído, pero haber visto que publicó, por ejemplo, mucho con Club de Libros, pero aparte de él, ¿qué otros autores costarricenses sienten ustedes que están surgiendo a partir de este taller literario? Y si además en algún momento ustedes tienen como planes de publicar algunos de los textos del taller o hacer lecturas públicas o vincularse con otras plataformas para dar a conocer lo que se está produciendo en este mismo taller. Para pensar. Me encanta cuando se vuelven a ver entre ellos como, contesta usted, no contesta usted. Sí, y los dos como, Es que lo de los nombres está complicado. Bueno, tal vez no den nombres, está bien, pero tal vez como planes a futuro sí existen para vincularse o para hacer lecturas públicas de lo que se ha estado escribiendo en este taller. Bueno, en ese sentido ya les comentaba lo de algunos de ellos que han publicado en revistas, en convocatorias de revistas fuera del país, el caso de Pablo Delgado, que ganó el premio de literatura infantil de la EUNED. Algunos de ellos están preparando textos para participar en otros certámenes y creo que algunos tienen buenas opciones de ganar algo. Vamos a ver, ojalá que sí. Bueno, nuestro compañero Figueroa, él pues no tiene una trayectoria tan larga, pero sí ya tiene bastantes títulos en su haber y además el premio Alberto Cañas, el premio de Abreu, que es venezolano, si mal no recuerdo, y además fue finalista también en el premio Alberto Cañas, entonces bueno, es un autor ya que se le puede ir llamando consolidado, ¿verdad? Y además con una saga de narrativa de ciencia ficción de las más importantes, creo yo, que hay en el país actualmente. Entonces, esperamos que de aquí a unos meses o unos años podamos decir que ya nuestros compañeros de taller tienen un currículo pues bastante nutrido. Ahora que tenemos a Ángela también, ya autora publicada. Creo que podríamos quedarnos aquí hablando toda la tarde. Sí, porque yo tengo todavía muchas preguntas. Pero ya tenemos que ir como finalizando. Así que queríamos consultarle. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿vos? Sí, yo quiero ver sobre las experiencias personales de ellas. Yo estaba pensando si queríamos hacer esa pregunta, es que pero adelante, a veces amiga. Tenemos como la misma neurona, Sí, ella y yo. ajá, Da sí, un poco de miedo, fuerte. porque generalmente no es una neurona muy inteligente. No. Dale. Ustedes como personas que han aprendido en este taller, digamos en el caso de Daniel, que aparte de ser editor también es escritor, y usted como facilitadora también, ¿qué ha aprendido al formar parte de este espacio? Y yo creo que Pamela por ahí tiene otra pregunta, pero denle con la mía primero. Bueno, yo en mi vida fuera del taller soy profesora de francés para adultos y adultos mayores. Entonces en el PIAM tengo la posibilidad de hacer espacios también literarios con mis estudiantes, entonces leemos distintos textos según el interés con ellos y esto ha sido como adjuntar esto a esto que me gusta hacer en el trabajo, entonces ha sido muy enriquecedor, me gusta mucho. Yo al inicio empecé como participante en el taller y siempre he sentido que aprendo muchísimo de todos ellos y de los comentarios que hacen, de las cosas que observan,
que en mi caso yo, pues si bien he leído muchísimo toda la vida, después estudié literatura y entonces mi perspectiva como lectora ha cambiado un poco, y entonces escuchar las opiniones de ellos, así como escucho también las de mis estudiantes, me encanta, porque entonces me refresca mucho la visión ya más como académica y un poco más, no sé, cuadrada que tenemos. Entonces eso me ha gustado mucho. También a mí me tomó por sorpresa cuando los Danieles me pidieron que fuera facilitadora también del taller, porque yo los admiro un montón a los dos. Bueno, Daniel Garro es mi hermano, ¿verdad? Y él me enseñó a leer a mí, entonces ustedes pueden imaginarse la admiración que siento por él y por Figueroa también. Y cuando ellos se acercan y me dicen, es que usted hace comentarios muy buenos, es que usted nos ayuda muchísimo, queremos que sea facilitadora, yo, ¿qué? Entonces ha sido muy chiva para mí, y también ha sido como un desafío de empezar a aplicar cosas que hasta el momento había sido solo por escrito en los artículos que hago en la universidad, y entonces ya tener esta voz aquí ha sido una oportunidad muy bonita y estoy muy contenta. Bueno, en mi caso yo creo que uno de los principales retos y uno de los principales enriquecimientos ha sido el hecho de pues dirigir al grupo como en un proceso de aprendizaje dentro de este ámbito de la educación no formal, porque yo no soy profesor, yo no tengo formación docente, no doy clases, no he dado clases nunca en ningún lado, no tengo experiencia docente. Entonces llegar y dirigir un grupo en un proceso de aprendizaje ha sido una cosa enteramente nueva para mí. Entonces creo que eso ha sido parte del enriquecimiento personal, en mi caso. Y sí, en un grupo tan diverso como este se aprende un poco de todos. Uno ha leído lo que ha leído, bastante creo yo, pero los demás han leído otras cosas que uno no, y uno aprende de lo que ellos hablan. De Figueroa, bueno, yo siempre hablo mal de él, pero hoy que no está, voy a hablar bien de él. No, mentira. Es que él y yo nos hacemos un bullying amistoso, pero ahora que no está, voy a hablar bien de él. Para que no digas después, claro. Sí, él con esta formación que tiene de ingeniero y de filósofo, él ha llevado la ciencia ficción a un nivel de profesionalización muy interesante, porque él tiene un fundamento no solo técnico, científico, ingenieril en lo que escribe, sino además toda una fundamentación filosófica. Él ha leído mucho sobre este tema de la utopía, de la proyección a futuro, de la distopía y la antiutopía. Es un tema en el que se ha vuelto un experto, una autoridad, y uno aprende montones de oírlo hablar sobre eso, y todo eso está aplicado a lo que escribe, ¿verdad? Entonces también ha sido un aprendizaje con él. Y Amanda, bueno, ella es muy, muy modesta, pero ella tiene montones de estudios y montones de conocimientos, y yo constantemente aprendo de ella también. Entonces, la idea es esa, es un espacio de aprendizaje horizontal. El hecho de que nosotros seamos los facilitadores no significa que estamos ahí deslumbrando a los demás con nuestra sabiduría o diciéndoles qué hacer, como en otros talleres. Que seamos los facilitadores significa que manejamos los aspectos, llamémosle administrativos, logísticos del taller, llevamos el orden de la palabra, llevamos el orden de las lecturas, organizamos las actividades. Bueno, por supuesto que fundamos los principios que rigen al taller, pero el aprendizaje es mutuo, ¿verdad? El aprendizaje es entre todos. Todos vamos aprendiendo de los demás, de una u otra forma. Yo, desde que pasó la pandemia, he identificado a través de mi experiencia personal como que ha resurgido, se ha fortalecido la comunidad lectora costarricense. Me voy a explicar en qué es lo que voy a decir o por qué lo digo desde mi perspectiva. Si bien es cierto, estaban las ferias del libro y habían espacios de literatura, después de la pandemia, yo me empecé a encontrar con muchísimos más clubes de lectura, muchísimos más espacios de compartir el amor por leer, pero desde una necesidad de comunidad. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, ayer, el día anterior a que estamos grabando esto, yo estuve en una sesión de 2 horas de un club que es el Silent Club, que nada más nos reunimos y estamos 1 hora de literatura en silencio, cada quien en su libro, cada quien en su banda, y es una experiencia que personalmente yo no había tenido antes de la pandemia.
Entonces quería preguntarles a ustedes cómo, desde su perspectiva y desde lo que ustedes ven, si sienten que hay un cambio o no, o cómo han visto este surgimiento, o no quiero decir que antes no había, lo que quiero decir es que creo que ahorita están, como que los puedo ver con mayor facilidad, identificarlos, esta comunidad lectora en Costa Rica. Yo creo que yo me he encontrado, sí, algunos clubes que no conocía anteriormente por redes sociales, y creo que ese es un cambio considerable, ¿verdad? Todas estas personas en TikTok, por ejemplo, que se ponen a hacer interpretaciones de los textos, a explicarlos, etcétera, y a veces cuando son textos costarricenses, que entonces sí veo en los comentarios bastante gente interesada. Y, por ejemplo, en la universidad tenemos el club de lectura del CIPDI, que entonces también tiene sus redes sociales y se ha ido haciendo como... se ha difundido más, y el club de lectura de La Caja, que entonces tienen públicos muy diversos, pero yo no sabría decir si es de verdad algo que está pasando más ahorita o si es porque por las redes sociales me estoy enterando más de estos espacios. Podría ser tal vez el efecto de las redes sociales y que de alguna manera, sí, como que por el algoritmo y demás estamos como, o sea, yo busco mucho literatura, entonces me llega mucho más que antes. Pero por supuesto siempre quisiera pensar que sí, que se está leyendo más y que estamos encontrando más espacios para esto, que a la gente le interesa más. Y esa es siempre la esperanza, en que se hable más de literatura costarricense y que la gente lea más, se interese más. A mí lo que sí me ha llamado la atención, que me parece tal vez un poco nuevo, es como a nivel centroamericano, que siempre hemos sido muy distantes en todos los temas que quieran, pero sobre todo en literatura, y recientemente han salido un par de diplomados en temas de literatura centroamericana, uno en distintas universidades, y esto a mí sí me parece novedoso y me alegra muchísimo porque es impresionante lo distanciados que estamos estando, siendo países tan chiquititos y estando tan cerca. Deberíamos ser muchísimo más unidos. Entonces, bueno, eso me emociona. Sí, yo creo, bueno, y yo que no tengo redes sociales, creo que sí hay como un aumento del interés y de la creación de espacios de diferentes tipos para el ámbito literario. Yo creo que vos usaste la expresión más correcta, necesidad de comunidad. Yo creo que no hay una comunidad literaria consolidada en el país, pero que sí ya se empieza a ver que la gente siente la necesidad de esa comunidad. Yo creo que en general en Costa Rica no hay comunidad artística, como si la hay en otros países. No hay una comunidad literaria, no hay una comunidad de los músicos, no hay una comunidad del teatro. Hay mucha gente escribiendo, haciendo música, haciendo teatro, haciendo montones de cosas, pero no hay esa sensación de comunidad. Eso se refleja en este chiste que mencionaba Amanda hace un rato, del majecito que llega y escribe ciencia ficción y cree que es el primero en la historia del país que ha escrito ciencia ficción. Es decir, no nos conocemos entre nosotros. Hay montones de personas haciendo cosas, pero esas personas no se conocen entre sí. Sin embargo, yo sí veo ese cambio en la necesidad de la comunidad, la necesidad de crear espacios para que la gente se encuentre. Nosotros, cuando fundamos el taller, dijimos, tiene que ser presencial, sí o sí, ¿verdad? Que haya compromiso de llegar al lugar donde hagamos el taller y participar, estar ahí en persona, nada de sesiones virtuales. Yo lo he notado también en, bueno, este auge que hay de autores independientes y editoriales independientes, que tiene su lado bueno, tiene su lado malo, eso es prácticamente tema para otra entrevista, pero ese auge que hay, ¿verdad? También ahí se nota eso. Otra cosa donde lo he notado es en el auge de ferias, en el auge de ferias literarias. Años atrás era la Feria del Libro de la Cámara Costarricense del Libro y para de contar, nada más, un solo hito al año, nada más. Ahora tenemos la Fiesta Nacional de la Lectura, tenemos la Feria Internacional del Libro Universitario, creado el año pasado por las editoriales universitarias públicas, y hay multitud de ferias en diferentes lugares, en centros comerciales, en pueblos, en bibliotecas, en librerías, unas mejores que otras, unas mejor organizadas, otras no tanto, unas son totalmente efímeras, mientras que hay otras que, bueno, ahí se van ahí consolidando en pequeñito, pero se van consolidando, ¿verdad? Entonces ahí se nota también esa necesidad de la gente de ir a buscarse, de ir a reunirse y de crear espacios donde encontrarse, ¿verdad?
Esperemos que sea sean señales de que podemos llegar a tener una verdadera comunidad literaria, y que entonces se publica el libro de fulano de tal y es un suceso a nivel nacional. Es que eso es lo que pasa ahora. Se publican libros incluso de los más trascendentes, podría decirse, de nuestra literatura, pero no tienen trascendencia, ¿verdad? No es una noticia a nivel nacional, como sí sucede en otros países. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y me apena mucho decir que por una cuestión de tiempo, esto es muy raro porque nosotros en realidad no teníamos un tiempo máximo, pero la gente tampoco se queda más de una hora escuchando cosas en internet. Entonces yo creo que por una cuestión de tiempo vamos a quedar por acá, pero en realidad sí teníamos como muchas ganas de tenerlos ustedes por acá. Les agradecemos que nos hayan dado el espacio, que hayan venido hasta Tres Ríos. Amanda, que viene desde Cartago. No me acuerdo, era Daniel, como desde Sabanilla, pero vino. Entonces, muchas gracias. Por ahí. De la UNED. No, mentira, sí, de Sabanilla, más abajito por la UNED, sí. Sí. No, entonces, muchísimas gracias por haber venido. ¿Dije que vino domingo o dije que vino sábado? No, yo iba a decir que vino sábado, pero usted me tenía muteada. No se escuchó. No lo voy a dejar de decir. Sí, el chiste interno es que tenemos 4 micrófonos, pero solo 2 trípodes. Entonces a Pamela la tengo muteada para que no se oiga donde mueve el micrófono. Pero bueno, ya para finalizar, ¿qué parece si nos regalan información sobre el taller? ¿Dónde pueden encontrar información del taller? ¿A quién le escribo si yo me quiero meter en el taller? Y todos los demás detalles. Creo que también es importante decir que en el taller solamente es de fantasía, terror y ciencia ficción, ¿verdad? Que exacto, sí, hay que recordarlo porque sí. Creo que lo dijimos al principio. Sí, digo yo, pero por si acaso, qué sé yo, a vos te pica de repente el gusanito que querés escribir. Ajá. Pamela tiene ahí algunas cosillas como, no es digo yo que es como verse en prosa. Mae, si vos hablas de mí, yo voy a hablar de vos, ¿verdad? Pero no es fantasía, entonces ella tendría que buscar tal vez otro taller, que yo digo que busque otro taller. Vamos a ver si me hace caso. Pero sí, entonces... Ya me puso en evidencia, ¿vieron? Ok, entonces, datos específicos sobre el taller. Bueno, el taller 13013 es estrictamente presencial, gratuito, y seguirá haciéndolo. Se aceptan donaciones porque no deja de tener su gasto, pero bueno, es estrictamente gratuito. Por favor y gracias. Sí, exactamente. Nos reunimos jueves de por medio en el Centro Cultural de España de 6 a 9 de la noche. El Centro Cultural de España es lo que popularmente llaman el Farolito, allá en Barrio Escalante. La próxima sesión va a ser el jueves 22 de mayo. Bueno, no sé cuándo va a salir este programa, pero sale en la segunda semana de mayo del 2025, o sea, ya casi. Bueno, ok, perfecto. Entonces todo bien. Sí, todo bien. Pamela me vuelve a ver así como, y eso sale a tiempo. No, sí sale a tiempo. Y pueden comunicarse, por ejemplo, a mi número, al 88 93 71 15, para pues tener más información y para unirse al taller. Tal vez podría repetir otra vez el número de teléfono, please, para aquello de que alguien no le haya dado chance de apuntar. Ok, 88 93 71 15. Y efectivamente el taller es de narrativa en prosa de ciencia ficción, terror y género fantástico. No va a ser de poesía y no podríamos pues recibir textos de algún otro género, qué sé yo, realismo o alguna otra cosa. Tendría que ser estrictamente de esos géneros. Sí está abierto para cualquier persona que quiera conocer sobre esos géneros, incluso aunque, como decíamos hace un rato, aunque no necesariamente vayan a escribir, si quieren participar solo como lectores, pueden hacerlo. Recuerden que es club de lectura también, entonces pues ahí les queda la invitación. Daniel no recuerda esto porque no tiene redes sociales, pero también tenemos Instagram. Justo eso es lo que está mandando a el Instagram, porque los vamos a etiquetar, ¿verdad? Para eso está Amanda, está Figueroa. Ajá, y aparecemos como Taller 13013 y también nos pueden contactar por ahí si quieren formar parte del taller. Súper. Yo lo que estaba pensando era qué valiente Daniel compartir su número celular en internet. Completamente. Sí. ¿Y saben a quién pueden encontrar en redes sociales también? A Página Cero. No puedo creer que me haya sumado a eso. ¿Y dónde estamos, Ángela? Estamos en Patreon, en Facebook y en YouTube como PG0. Por supuesto, estamos en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, y tenemos también
nuestra red social estrella, que es donde más salimos, que es PG0CR en Instagram. ¿Estás orgullosa de mí, Pamela? Excelente, magnífico. No, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos, por venir un fin de semana. Se les agradece muchísimo. Y sobre todo a ustedes que nos están escuchando, recuerden que nos pueden escribir, nos pueden hacer recomendaciones. Ya Ángel les dijo dónde nos pueden encontrar y esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura. Bueno, Chao. muchísimas gracias. Muchas gracias, chao. Nos vemos, chao. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!